Señor, les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Jeremías. Vamos todos a la palabra. Regálenme unos corto tiempo para meditar y luego vamos a orar y que Dios haga su voluntad en esta noche. Jeremías capítulo 29, verso 13 y 14, porque 11 y 12 ya hemos leído. Dice su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Verso 14: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar, dice la palabra del Señor. Muy hermoso. Para esta noche el mensaje titulado es El regreso de un migrante a su tierra natal. Algo muy interesante. Quichuapica yaya Dios tigrachimon paipahuawa maimanta rirka chay lugar llamantik nishka shimi manda yatsagrinchi. Kaituta parlashanini kimsa yuyita. Realmente achka migrantes kunami sustarishka, llakirishka, wakashka, momentos duros tapasashka. Y pasa con kunapishmi. Hay muchos migrantes, quiero decirles, porque me estoy viendo que mucha gente están visualizando en esta noche. Estamos honrando al Señor, hermanos. Esto es una gran bendición. Demos fuerte aplauso para todos los que están visualizando. Me parece que nos unieron y esta es una gran bendición. A través de redes sociales están con nosotros, hermanos. Yo creo que están siquiera unos más de 100 o 200, me imagino. Están bastantísimos. Pero en medio de ello queremos en esta noche decir gracias, Papá Dios. Netamente este mensaje voy a, igual en esta noche, compartir para todos los migrantes. Porque realmente para mí es un gusto compartir la palabra. Tal vez hay mucha gente que están sin entendimiento. ¿Por qué estoy aquí? Dicen, lloran, lamentan y a la misma vez reacciona. Pero déjeme decir, el plan de Dios es algo grande, el plan de Dios es muy agradable, el plan de Dios es muy perfecto. Y en uno de sus planes estabas, mi hermano Ramón, y hoy ha llegado el tiempo volver a su tierra natal. Aunque todavía no estás con toda su familia, pero déjeme decir, ahí Dios tiene con cuidado salud y vida, así es que tranquilo y estamos bendecidos. En esta, hermanos, palabra de Jeremías, capítulo 24, netamente habla una carta de Jeremías dirigido hacia los cautivos. ¿Qué quiere decir cautivos? A los israelitas, quienes fueron llevados a Babilonia. Y palabra dirigida significa a los migrantes fue dirigido esta carta. Jeremías habla, relata. En aquel tiempo Babilonia tenía como esclavos a los israelitas. Ya vivían más de 60 años. Al cumplir los 70 años, dice la historia, Dios nuevamente da otra oportunidad, otras opciones para el pueblo de Israel, con el propósito de volver nuevamente el gozo, de volver nuevamente a su tierra natal. Y esto es algo que quiero que usted me escuche y entienda. Y ahí es cuando el Señor habla. A través de este pasaje encontramos tres verdades que nos enseña sobre el regreso de un migrante a su tierra natal. Jeremías escribe a un pueblo migrantes, exiliados en Babilonia. Estaban lejos de su tierra, de su templo, de su identidad. Pero Dios les recuerda que aunque fueron llevados a otra nación, Él no había olvidado de sus planes. Vemos que el regreso de una persona significa, de un migrante, de un familiar, cuando regresa a su tierra natal, simboliza la esperanza, la restauración y la fidelidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Demos aplauso a Jesucristo.
Y Dios habla a través del profeta Isaías. Y esto tome mucho en cuenta lo que dice Dios. 3 consejos o 3 claves importantes que tenemos que entenderlas. Paso número 1, el regreso del migrante nace en los planes de Dios. No es por casualidad, Ramoncito. No es casualidad, queridos migrantes, que algunos a lo mejor, yo no sé, algunos están tristes, llorando, a lo mejor están pensando que no fue mi planes. ¿Por qué Dios pasa conmigo eso? Mucha gente lo dice en eso. Pero en el versículo 11 está la palabra clave donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Qué hermosa palabra. En oportunidades, cuando hay ese tiempo, puede ser 1 año, 2 años, 3 a 5 años, queridos migrantes, aproveche sirviendo a Dios, aproveche trabajando, aproveche haciendo lo máximo que puedas. Porque en el medio donde tú estás pisando, una tierra ajena no es una tierra segura. Cuando tú sales de su casa, de su tierra, de su familia, no es el mismo ambiente de la vida social, espiritual, material. Y por eso el Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo. Habrá personas que dejaron todo, están en el proceso de regresar a su tierra natal, y lo va a hacer, porque en su palabra dice: yo tengo los planes, no de mal, sino un plan de paz, un plan de proyección, algo grande que Dios puede hacer. Y ahí es cuando vemos el exilio fue consecuencia en una etapa del descuido, los pueblos de Israel. El ejemplo bíblico, no solamente hoy en la actualidad, los migrantes que se van recorriendo a lo mejor son tildados, señalados. Vemos Jacob era uno de los migrantes que vivió más de 20 años en la tierra de Labán. Por un amor quebrantado en su corazón, tenía que servirlas, dejar su familia, dejar su casa, dejar su parentela. Vemos uno de los migrantes que marcó una historia, José. José fue vendido, pero sin embargo Dios así tuvo el plan. Vivió en Egipto como esclavo, sufrió, lloró, encarcelado, muchas cosas pasó. Daniel fue uno de los cautivos que fue a Babilonia. Un hijo de los israelitas se fue y vivió como migrante. Tomó muchas pruebas. Hermanos, esta es una situación difícil. Ser un migrante no es nada fácil. ¿Cuántos dicen amén? Ser un extranjero no es nada fácil. Pero todo ello, Dios tiene los planes para cada persona. Y recuerde que hoy, cuando alguien regresa, es una fe, una esperanza, una alegría al retorno a nuestra casa, a nuestro territorio. Bienvenido, querido hermano Ramón. Esta es tu casa. Este es el lugar adecuado donde cantas, donde glorificarás, servirás en espíritu y en verdad. Marcaste una diferencia, no todos los migrantes. Algo que me nació en mi corazón cuando supe que estás aquí ya en Ecuador, algo que me vino en mi mente, y tenemos que glorificar a Dios, decir gracias, papá Dios. Y en medio de ello, ¿cuál es una historia que tú marcaste una diferencia? Primero, con la ayuda de Dios, con el favor de Dios, dejaste una semilla plantada en la iglesia Betel. Aunque no todos los que fueron de aquí están congregados porque están en diferentes estados, lugares. Pero en ese medio, digo, así como José marcó diferencia, así como Daniel marcó diferencia, quedó plasmado, quedó plantado la iglesia Betel. Al inicio, cuando tú levantaste para trabajar la obra, el ministerio en Estados Unidos,
las oraciones que comenzaste. Hoy me imagino, veo en las transmisiones, están mucha gente congregando, sirviendo, cantando, glorificando a Dios. Y eso es algo que plasmaste, aunque a pesar de cuántas habrá sido las circunstancias en tu vida, mi hermano Ramón, pero tú dejaste una huella, una pisada para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Demos alabanza a Jesús, dígale gracias, papá. Chaituco y terurascamanta que cusiarinimi con mucho respeto, maijan rico juganabse rico con gechari. Mayoría de migrantes vamos a manchanaista sustarispa wakaspa fracasarinchika nishpa tigramushka. Pero yo le digo, ¿por qué vamos a llorar si Dios es el que nos consuela? Amén, hermanos. ¿Por qué vamos a estar entristecidos si Dios es el que nos permitió? Y por eso dice, Dios ya tuvo el plan. Y miren este pasaje muy hermoso. Y este es algo, tenemos que entenderlas. Salmo 126, 1 al 3. Capítulo 126, verso 1 al 3. Su palabra dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres en esta noche. Qué bendición, qué bendición. No le escucho. Dice la palabra, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Solamente chay letras ya te cambias, Ramoncito. Palabra cautividad nishpaga. Jehová hizo volver a un migrante en vez de Sión, al Ramón. Seremos como los que sueñan. Y la parte 2 dice, entonces, ahora la iglesia Betel, tome mucho en cuenta. Tú que con una verso 2 entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Qué hermoso. Debemos estar contentos. Queridos hermanos, familias, amigos, que a lo mejor alguien de su familia regresó o está en el camino, dele gracias a Dios. Su palabra dice, nuestra boca se llena de risa y dice nuestra lengua de lleno de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Dios te cuidó. Dios te cuidó los años que estabas allá. Dios te cuidó. Así Dios tuvo ya planeado en tu vida para que tú estés ahí retenido tal vez en la migración. Y Dios tuvo planes. Y Dios tiene también plan. Yo no sé si este mes, este año próximo, Dios tiene plan para tu esposa y para tus hijos. Pero solamente digo, como dice la palabra, Dios es dueño de todo. Dios traerá de vuelta. Dios traerá nuevamente para estar unido con la familia. Paso número 2, verso 12 y 13. El regreso de un migrante se sostiene en la oración y la búsqueda de Dios. Porque verso 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El regreso no es solo físico, también es espiritual. Recuerde que Daniel nos hace entender en la tierra extranjera. ¿Cuántas veces oraba, dice Daniel? Ustedes saben. 3 veces oraba Daniel. Él no estaba en su tierra natal, él estaba en otra tierra, estaba en Babilonia. Diferente rey, su ley instricta terurusca pemikausarka. Kunampunchaka, queridos migrantes, yucanchik, familias, hermanos, iglesia, vecinos, nuestros compatriotas de nuestro país, están como Daniel en un país muy rígida, en un país muy estricto, discriminado, tal vez rechazados, tal vez manipulados en diferentes formas. Daniel vivió en una vida tan dura.
Y por eso dice, Daniel oraba 3 veces, pero Daniel no lloraba. Te quiero decir, queridos migrantes, que todavía estás en su tierra, aún todavía no estás pisando, aún estás en otro lugar todavía. Aprenda de José, aprendan de Daniel. Ellos buscaron el reino de Dios. Ellos no tan fácilmente eran débiles. Ellos estaban orando y clamando. Daniel, hermanos, cada etapa de tiempos confrontaba con rey Nabucodonosor con diferentes normas que se cambiaban. No era fácil ser un migrante, pero esta cualidad, Dios dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿A qué se refiere eso? Dios siempre va a respaldar cuando un migrante ora. Dios siempre va a respaldar cuando una persona ora y clama y se acerca a Dios, porque nuestro Dios no es sordo. Nuestro Dios está donde tú estás triste, donde tú estás llorando, donde tú estás mal, pero ahí está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, mis amados hermanos, entendamos el ser un migrante, ser un siervo de Dios, hermanos, que anhela, qué deseo, qué precioso es estar junto en armonía nuevamente con la familia, pero en ese medio ahí tiene los planes que Dios va a hacer grandes cosas. Tercero, el regreso de un migrante es una restauración completa. Versículo 14, vamos a finalizar. Dice el Señor: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios permitió que muchos migrantes fueran a otros países. No fue voluntad humana. Así Dios tiene plan. A lo mejor para que aprendan a buscar en otro país a Dios, para que aprendan a buscar tal vez en algún lugar bajo los grandes gobernantes, bajo los grandes mandatarios, aprender a sufrir, llorar y ahí proclamar el bendito nombre de Dios. Pero Dios dice en su palabra: os haré volver a los migrantes de donde os saqué. Oye, con qué chicho. Y mátame Dios nishka kichobiga. Aló, no voy a con eso. Y mátame nishka kichobiga. Pita de tigra chemosanishka. Maimanta me kacharkani chay jamonti me tigramonga. Chaymanta ñuka Dios pashimita rikuspa achkata entendikushkani mana toda la vida cho kausanga migrantes kona chay llaqta chay lugarpi. Manani tukhunichu kay wata shamuwata no sé ima tiempo. Para la venida de Jesucristo, escúcheme, el reloj, la alarma de la venida de Cristo, Israel volverán todos a su tierra natal. Están en diferentes países del mundo los israelitas. Mientras Israel volverá a su tierra natal y también los migrantes volverán a su tierra natal, porque está escrito la palabra de Dios. Por eso dice el Señor acá: y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y la tercera cualidad que estamos viendo, el regreso de una familia, de un hermano hacia su tierra natal, será de grande bendición. Por eso Dios habla en el libro de Isaías 43:19, dice su palabra: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No es solo volver a un lugar, es volver a la identidad, a la familia y a la bendición que Dios tiene preparada, querido hermano Ramón. Nehemías regresó a Jerusalén y no solo volvió a la tierra, sino a restaurar muros, puertas y esperanza. Oye, Nehemías hatun raypaj copero makausarka. Migrante rirka mana kacharishanerka ka medio vivo tukushkamundak. Paika Dios tamañarka nishpa Israel paypaj familia con una nación gente ya kichikta sufrichikta rikushpa
Pai Dios tamañar que ñuka tigrachka chapachu. Y rey permitirka. Tigres rirka pai por pueblo man. Y sabes y mata ni mies rurarka. Tigres rispa mana manos cruzados chutigrarka. Algo impresionante, Ramoncito, tu palabra prometes en esta noche. Seguiré trabajando. Tú cogiste la actitud de Nehemías. Porque Nehemías cuando volvió a su tierra natal, vio que, hermanos, vio que el templo estaba destruido. Todo estaba destruido. Tukuy chaupi kashna pared jam saquerer ganen. Y mata terror Nehemías. Kim sa punja ta Dios ta mañana karka. Wakish pa punta ka purir kaning aspa ta rikus pa vuelta ta guspa. Kay iglesia tukuy wanyus kagang. Pero nyuka tigramos paka. Manakas na destruido ta charisachu. Pagi Dios nyuka ta pusamurgangi. Yui paskaris pa misamurgane Himalaya ti hatong nación picausana. Allí bien entendido misamurgane hatong rey pu mano derecha escribis pa ti aspa. Kuno ang kanyuka ka chaykonat apamuspa ka kay nyuka pueblo pika kay templo ta ka de la mejor forma mi hatarichi sanirka. Kim sa ponsa ta wakarka. Kim sa ponsa ta ayunarka. Y tukuy semana de allá Dios tamaños pa vuelta te kushpakatirka. Después de 21 días comenzó a trabajar y le dijo: Señor, yo no quedaré manos cruzados. Plagño kayo imong samong Ramoncito kay pinispa trabaja sami. Mana desanimar isa chunihta uyas panini. Usted veniste creciendo en la fe en otro país. ¡Qué alegría! Demos fuerte aplauso a Jesús. Queridos migrantes que me están escuchando, visualizando, usted cuando vuelvas tienes que volver como Nehemías. Cuando vuelvas a su tierra natal tienes que volver como Daniel, como Josué, como aquellos hombres que verdaderamente hicieron grandes historias. Para eso estás allá. Y mucho más, hermanos. Si te fuiste con su esposa, hijos, familias, sirvan de la mejor forma. Cuando tú vuelvas, nunca vuelvas con el ánimo al piso. Kaipiti aguguna, katina kanchik yukanchik con más fuerza, con más aliento. Yukanchik vida pica, kay mundo pico ten generalizas pacanito conikaita. Nosotros somos migrantes extranjeros en esta tierra, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque nosotros no pertenecemos para esta tierra. Nosotros somos extranjeros que muy pronto nos iremos a nuestra morada celestial. ¿Cuántos dicen amén? Que hay rato que caro lado picas con también y con migrantes en pero allí entendéis pica yo con migrantes la temiganci. Mananyuka wasi que caipa chapicho. Mananyuka aspa que caipa chapicho. Mananyuka pa propiedad que caipa saquerina pacho. Ñukanchi pa que toda la vida causanaga hawapacha pagmi. Ñaza mi samugri en vuelo. Ñaza mi boleto randisca avión a Panamuxina, Samuxina, Samuna Chayamugrin. Queridas familias del Señor, Kaipikakona, Karuzakta, Perikukona, Uyakokona, Tukuikonata, Nisanini, ama Sakirichi, ama Chiriaichi, ama mínima cosa manta Kankona Sakirichi. Particona que ya quieren chignispa, coleran chignispa, tu panaya, delicado, ña semana, quilla, parte migrantes con agareña, medio año tamana iglesia monrin, todavía taitamito tamaño tucuspa purín. ¿Cómo sabemos que eres verdadero hijo de Dios? ¿Cómo sabemos que eres verdadero cristiano? Porque un cristiano verdadero tiene que aprender a sufrir, tiene que aprender a llorar. Felicitaciones, Ramoncito. Aunque 2 meses con 20 días pasaste, sufriste, lloraste, pero cuando veo que tú adoras a Dios, me hace entender, creciste en la fe, maduraste en la fe y ahora con más ganas vamos a decir: Señor, uno más en la iglesia Betel para glorificar, para vencer contra las acechanzas de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Este micrófono será para que tú adores en este lugar. Estarás aquí cantando con el pueblo y todos los que estamos aquí. Y mamanda te desanimar eso. Y mamanda te saquir eso.
Kaipitiagos tal vez tú te cascamanta manakaishoki con Samón. Hay domingos que están viniendo otras personas. ¿Y tú cómo quieres terminar con tu vida? Ven, sirva a Dios, camina con Dios. Dios, hermanos, dice, donde Dios devuelve a la persona a su tierra natal, hay una esperanza donde abre un futuro nuevo. Eso dice el libro de Isaías. He aquí yo hago cosa nueva. Hermano Ramoncito, Dios te va a hacer cosa nueva en esta tierra, nuevamente. Gracias por su apoyo, un apoyo incondicional. Y eso es algo que me ha nacido acá. Tengo buenas ovejas, miembros que fueron de aquí, que están sirviendo a Dios. Y a todos los que están viendo, así como estás sirviendo, hágale un poco más de esfuerzo, busque la presencia de Dios. Taitamito vos plan te gramona gahpika tu pasunchari mana gahpika chuponza yachanchi aopachapi tu pasu. Pero mientras tanto, causaichik sirvishpa Diosta, causaichik taitamito ta honraspa, kaipika kunapis karuzakta pika kunapis amamay piskachun causasun. Sirvamos para todos aquellos hermanos que están visualizando, digo, a todo el mundo entero. Querida familia, queridos hermanos, queridos amigos, sin Dios no somos nadie. Aprendamos a servir a Dios en las buenas y en las malas. No simplemente digas Dios, Dios en los momentos buenos, sino dígale, Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? En las adversidades, en las tribulaciones, en las calamidades, en todo tiempo de su vida. Aprendamos del apóstol Pablo cuando dijo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nadie, aunque pase lo que pase, el amor de Dios constriñe en nuestras vidas. Y así es que adelante, sirvamos glorificando al Rey Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Digamos gracias, Jesús. En esta noche voy a invitar a mi hermano Ramón. Quiero orar en este lugar por su vida. Mi hermano Ramón, yo sé que hoy está solo. Tranquilo, no pasa nada. Llegará el tiempo, el plan, porque escuche, aprendamos esto. Dice la Biblia, los planes de Dios son muy perfectos. ¿Cuánto lo creen eso? Los planes de Dios son muy agradables, muy perfectos. Y el plan de Dios no puede adelantar ni atrasar en su tiempo adecuado. Oye, con qué chicho. Manani tu con tal vez ni utkisamo na gangi. Mana Dios por plan kahpika. Nyukan sigrona yuyasun chari. Mana imadaka ingatsu. Pero nyukan si taitamito ang así entendis pa kausah pika. Taitamito ka napay po akonta ka sa kingatsu. Sina kaskamanta kay tuta tukikona y ahí tota mañaso yo ko ki Ramón por vida manta. Amén. Sina ka tukikona mañaso. Así mi kanga. Sayarison su grato. Y taitamito tapakini. So que diácono conocemos su grato kay mkan konabs. Nacho pasamos o ki Ramoncito. Pasamos.